Este es el producto final de nuestra investigación del curso Música, Sociedad y Cultura, preparado para el primer semestre del 2023 y al cual hemos denominado Drag Queens en San José, nuevas delimitaciones espaciales bajo la perspectiva de género. Pretendemos saber si la ciudad de San José se muestra al 2023 como un espacio discriminatorio para el desarrollo de las expresiones artísticas de drag queens, localizándolas, por ejemplo, fuera de sus límites o en zonas generalmente marginadas, o si por el contrario, en la concepción de ciudad moderna se han habilitado áreas para estas manifestaciones, bien sea que sus desarrolladores y gestores hayan tenido que luchar por estas. En los próximos minutos analizaremos una serie de conceptos e ideas que correspondieron a una investigación bibliográfica para establecer un marco referencial, conceptual e histórico, y expondremos los resultados obtenidos de dos actividades principales: la visita a sitios donde se presentan drag queens en San José y la entrevista realizada a una de ellas, Poli Poli, todo con el objetivo de contestar a la pregunta de qué manera la ciudad de San José incluye o excluye en el 2023 espacios para manifestaciones artísticas desarrolladas por personas que se alejan de las nociones tradicionales de identidad y roles de género, particularmente la comunidad de drag queens. Para iniciar, y sin entrar en mucho detalle biológico, filosófico, antropológico y demás especialidades, es importante definir los conceptos asociados a género, pues no debe cometerse el error de identificar el sexo con lo biológico y el género con lo social. Género es un término que se ha utilizado en el entorno lingüístico para designar si los nombres son masculinos, femeninos o neutros, y no fue usado en las ciencias sociales hasta que en 1955 John Money lo adoptara para diferenciar la feminidad y la masculinidad del sexo biológico. Relacionado a esta nueva definición aparecieron los términos identidad de género y función de género. En palabras más simples, podemos decir de identidad de género que es como el individuo se percibe acerca de su propio género, y función de género es la manera en que las personas lo perciben. Los dos conceptos se unen porque la mayoría de las personas muestran sus percepciones en su forma de vestir, maneras y actividades. La ropa y el adorno corporal son los símbolos principales del género y permiten inmediatamente a las personas identificar la función del género de otros. Existen también otros símbolos, incluyendo manerismos, el andar, la elección ocupacional y la orientación sexual. Rol de género entonces se convierte en el conjunto de normas sociales y de comportamientos que se consideran apropiadas para hombres y mujeres dentro del sistema social. La expresión de género es la forma en que las personas exteriorizan o muestran públicamente su identidad de género y puede ir en contra de tales roles, generando así el término de no conformista o género cruzado. Como respuesta a esto, se acuña también el término performidad de género, para señalar que nacer hombre o mujer no determina el comportamiento de una persona, sino que se aprende a comportarse para encajar en la sociedad mediante formas de actuar y vestirse. Lo que la sociedad considera el género de una persona es solo una actuación hecha para satisfacer las expectativas sociales y no una verdadera expresión de la identidad de género de la persona. El travestismo es un ejemplo que tiene por objeto establecer que la realidad no es tan rígida como se cree, puesto que, dado que no existe una base esencial o inicial de la identidad de género, esta puede ser socavada y alterada. Además, la imitación deja de serlo para convertirse en un nuevo original. En esta perspectiva, la transexualidad es interpretada desde una visión personal e individualizada, como búsqueda de una identidad propia, única y distintiva. Corrientes postmodernas como la teoría queer hablan de transexualidades desde personas que se mueven entre los límites y señalan hacia una comunidad amplia que incluiría travestistas, transexuales, crossdressers, equivalente a transformistas, andróginos, intersexuales, queers y torcidos. La zona trans es un espacio expandido, discontinuo y disperso, incentivando múltiples desplazamientos y que propicia la producción artística entendida como creación de lo común sentido. Pero, ¿y qué es una drag queen? Etimológicamente manejamos dos orígenes de la palabra drag, una abreviación de la frase dress like a girl o dress broadly as girls, y una referencia a las enaguas que se utilizaban en Inglaterra y Estados Unidos a mediados del siglo XIX por las mujeres, los hombres que actuaban como mujeres en los teatros y los hombres homosexuales que asistían a reuniones privadas vestidos como mujeres y afectaban el movimiento con un efecto de arrastre. Queen es un término con el que los mismos hombres homosexuales se refieren entre ellos, aunque también otras personas lo utilizan para esto mismo, pero con una connotación machista y homofóbica. Existen algunas traducciones para el español utilizadas en la industria cinematográfica o del entretenimiento, tales como travesti, transformista o reina, y cualquier variación de estas, pero una vez que la imagen de la drag queen comenzó a globalizarse, el término se utilizó como tal en español y en otros idiomas. La drag queen no es solo un hombre vestido de mujer. Asumir esto es reduccionista con respecto a una práctica cultural que toma arraigo desde hace un par de décadas en Latinoamérica y que ha aumentado su popularidad desde el 2016 con programas de televisión como RuPaul's Drag Race. Tampoco se puede decir que sea solo un personaje de entretenimiento con un único público compuesto por personas homosexuales. Esto sería una definición de lo que se puede ver en las discotecas, mas no de todo lo que existe detrás del escenario, cuando el sujeto enuncia, se maquilla y cuando decide ser drag. El acto del drag queen cuenta con un potencial subversivo cuando se le atribuye una función de parodia a los roles de género. ¿Y por qué analizar a las ciudades desde los foques de género? Bueno, porque los espacios públicos han sido históricamente diseñados por y para hombres, afectando a las mujeres y a personas con otras identidades, al exponerles a lugares poco confortables y hasta peligrosos. El espacio urbano se presenta como resultado de una sociedad que diferencia entre hombres y mujeres. Los primeros son la norma y de acuerdo con ellos se explican los funcionamientos especiales dentro de la ciudad.
y se construyen parámetros de orden social heteronormativos, y las implicaciones de este diseño se agravan si la condición de género se combina con otras variables no hegemónicas, como el origen, la edad, la clase social y la identidad de género. Los espacios para grupos sexualmente diversos han sido estigmatizados como actividades ilegales o para adultos, incluso con potencial de transmisión de enfermedades, provocando que se les empuje hacia la marginación, hacia lugares que se pueden volver inseguros y sin un adecuado acceso. Una nota de La Nación de 1987 muestra la marginación y vejación a la que esta comunidad era expuesta en pleno centro de San José. Las minorías diversas, dentro de sus propios procesos de construcción y producción espacial, han aportado a la configuración de la ciudad de San José, desde el uso y el valor que se ha dotado al espacio público, a pesar de las diferentes manifestaciones de poder, algunas de ellas legitimadas por el Estado, que tratan de invisibilizar esos procesos. De ahí la metáfora de que han aprendido a correr en tacones. Y sí, poco a poco se logra la apropiación de San José. En este trabajo no hemos utilizado la definición jurídica de la ciudad de San José, sino que la referimos al espacio geográfico que corresponde a lo que generalmente se denomina San José Centro, abarcando principalmente algunos barrios de los distritos Carmen, Catedral, Hospital, Merced y Matarredonda. La apropiación de los espacios de San José se ha dado de manera paulatina a través del tiempo, tanto en lo público como en lo privado, y ha sido muy diferente para cada uno de los grupos que componen la disidencia por identidad y orientación sexual, no hegemónica. Pero en términos generales pueden identificarse las siguientes etapas. A partir de 1970 empezaron a surgir bares y espacios para la comunidad homosexual y, entre comillas, de ambiente, de carácter clandestino, y donde se buscaba alejarse del hostigamiento policial y la violencia cotidiana. Estos sitios potenciaron a la transformación espacial y por la apertura hacia la resignificación de espacios donde se pudiera experimentar ámbitos de la sexualidad de una manera libre. En los años de 1980 se dio una gran criminalización y estigmatización hacia estos grupos no hegemónicos, debido a la persecución del Estado y el impacto que tuvo la percepción sobre el VIH. Se daban redadas y requisas en los espacios públicos ocupados por estas personas para después restringirles y expulsarles, hostigarles y violentarles, apropiarse de sus bienes personales y sancionarles, todo bajo la consideración de sodomía escandalosa. Para 1990 aparecieron las primeras actividades masivas para lesbianas y homosexuales como foros, encuentros y conferencias. Asimismo, este periodo, la, entre comillas, Asociación Triángulo Rosa, se convirtió en la primera organización de homosexuales y lesbianas formalizada. Surgieron colectivas para movilidad en torno al VIH y las lesbianas tuvieron más apertura a desenvolverse en otros espacios del ámbito público, formando un sentido fuerte de sororidad feminista. Sin embargo, este periodo también fue de mucha dispersión para las mujeres trans, pero funcionó como preparación para la formación de movimientos sociales de los grupos sexuales diversos. En la década del 2000-2010, los espacios públicos urbanos volvieron a tener un papel fundamental en la resignificación y conmemoración de las luchas a la ciudadanía sexualmente diversa. También se conformaron actividades masivas públicas que difundieron los derechos civiles de esta comunidad, tales como festivales del orgullo gay, marchas de diversidad y ruta del beso diverso, las cuales tuvieron lugar en la avenida central de San José y contaron con gran cantidad de actividades artísticas e informativas. Estas actividades pronto pasaron de ser estáticas a buscar la apropiación de las principales avenidas de la ciudad. Finalmente, en el periodo 2010-2020 se ve marcado por muchas más manifestaciones en espacios públicos y la apropiación de instrumentos jurídicos. En lo que respecta a los lugares de encuentro y expresión seguros, surgen grupos de apoyo, instituciones y una comunidad de ballroom, casas de la escena Kiki, entre otras. Las siguientes dos imágenes del arquitecto Luis Alonso Rojas Herrera, como parte del proyecto Tortigrafía Playo Tica, muestra las dinámicas de la concentración y aparición de espacios para la comunidad LGTBIQA+ en la sociedad de San José desde 1960. My mama told me when I was young, we're all born superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. Listen to me when I say I'm beautiful in my way, 'cause I make no mistakes. I'm on the right track, baby, I was born this way. Don't have yourself and regret, just love yourself instead. I'm on the right track, baby, I was born this way. There ain't no other way, baby, I was born this way. Baby, I was born this way. There ain't no other way, baby, I was born this way. Right track, baby, I was born this way. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Losing control, I gotta know who's
Ian Salazar Pérez, conocido en el mundo del drag como Polly Pollen, nos comentó que convertirse en drag es como personalizar una muñeca más, así que un día decidió retarse a sí mismo y hacerlo a escala humana. En el 2017 empezó a estudiar lo que era el drag y el transformismo, para empezar a derribar concepciones que manejaba como que era algo malo o un pecado. Además, inició a enfrentar sus miedos tanto a nivel de seguridad ciudadana por los lugares en los que podía circular caracterizado, como por los estigmas de la sociedad que puede tener con los drag queens. Mucha gente cree que son medios de prostitución. Ian considera que la sociedad se ha abierto un poco más y que las drag queens se han comercializado en el país. Puede haber unas 100 reconocidas, pero se enfrentan al problema de que no hay plataformas para la exhibición. Sigue siendo pocos sitios que, aunque ya no se vean con malos ojos, en la ciudad de San José identifica al menos Donde Candy en Paseo Colón, Teatro en el Pacífico y Bombón en San José Centro, Neón en Escalante, Puchos, La Avispa y The Club. Los bares del 13 y el 14 no suelen realizar presentaciones drag, aunque también se han habilitado otros espacios como restaurantes, cafeterías. Su acceso es limitado. Y así llegamos a nuestro resultado. Es claro que el transformismo o el darwinismo es un arte interpretativo que suele estar acompañado de un discurso político evidente o no, al que se apela mediante el histrionismo, la exageración y la misma caracterización del personaje. Si bien cada intérprete podrá dar un significado particular o personal a sus representaciones, mediante el performance se busca establecer un sentimiento o vínculo con la persona espectadora. Las nuevas visiones han permitido que los eventos artísticos de las drag queens se masifiquen y o aumenten en cantidad y participación. Esto ha provocado dos situaciones. Uno, un cambio en la percepción que la sociedad tenía hacia los espacios que comúnmente se utilizaban para estos actos artísticos ya dejan de ser clandestinos, para que bien sea jurídica o socialmente. Y gracias o no a la intervención estatal, sean sitios de reunión aceptables y entre comillas seguros. Cambia también el concepto de las zonas en las que se ubican, para que no sean marginales, sino parte de la ciudad. Y dos, la oferta en la cantidad de sitios para representaciones es insuficiente para el aumento de la demanda, tanto de espectadores como de artistas, mercantilizando para unas pocas personas que no son las propias de drag queens la actividad. Se encuentra entonces que lugares como restaurantes ofrecen ahora tardes de almuerzo y café patrocinados por una marca de bebida comercial, en las que las drag queens realizan sus presentaciones sin un reconocimiento más allá del aplauso del público y una cuota de consumibles. Cabe señalar que estos espacios o sitios físicos son todos de índole privada y no se contabilizó ningún evento de iniciativa pública para la exposición de estas manifestaciones artísticas. Concluimos entonces que aunque la ciudad de San José no fue rediseñada tomando en consideración las necesidades de las minorías, para el 2023 la comunidad de drag queens ha logrado que se cambie la percepción estigmatizada que se tenía sobre los espacios de propiedad privada en los que se realizan sus presentaciones artísticas, lo que ha aunado al aumento en el número de representantes o en aceptación social. Ha provocado una mercantilización de la actividad y de la cual de las mismas drag queens son las que obtienen menos beneficio financiero directo. Muchas gracias.